todos, bienvenidos una semana más. Hoy contamos con la presencia de Manuel Polavieja, informático, articulista habitual en el Juan de Mariana, interesado y eterno estudiante de teoría monetaria y muy conocido por sus opiniones y por el tiempo que lleva hablando y divulgando sobre Bitcoin. Entonces, la primera pregunta o de lo que vamos a hablar hoy es de Karl Menger, teoría monetaria y Bitcoin. Entonces, Manuel, ¿qué tendría Karl Menger que decir sobre Bitcoin? Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación, Edu. Encantado de estar aquí y hablar pues, de estas cosas que nos apasionan tanto, ¿no? De teoría monetaria, de Bitcoin. Yo, en el fondo, al final, caí un poco en el tema de Bitcoin pues, por interesarme en la teoría monetaria, ¿no? Fue como cayó ahí en mis garras, por así decirlo. Eh, entonces, bueno, dices cómo encaja Bitcoin en la teoría monetaria de Menger, ¿no? Me has preguntado. ¿Y qué pensaría él? ¿Qué pensaría él sobre? Perdona, lo apago. Perdón. Pues, pregunta del millón, ¿no? ¿Qué pensaría Menger de Bitcoin? Bueno, a ver, eh, yo lo que diría es que Menger hizo una teoría, primero era muy metódico, ¿no? Y entonces él primero, antes de llegar al dinero, hizo su teoría de la mercancía, ¿no? Y entonces él, como mercancía, definió aquella cosa que tú tienes como el único objetivo de venderla, ¿vale? Es que tú, para ti lo que tienes es valor de cambio y tú lo que quieres es venderlo, ¿no? En una definición tan sencilla y tan simple, pues Bitcoin encajaría ahí. Independientemente de que alguien luego lo pueda utilizar para otra cosa o no, el propietario lo tiene para venderla y su objetivo es intercambiarla y utilizarla, en este caso, utilizar Bitcoin como medio de intercambio indirecto a más largo plazo o a menos largo plazo, y eso ya cada uno según considere que le puede ser más útil, pero yo opino que él pensaría que es una mercancía. Si queremos, hay gente que no le gusta este término, pero podría tratarse de una mercancía pura, ¿no? Porque solo tiene valor de cambio y, y no tiene ningún valor de uso o de consumo. Sería una mercancía pura. Yo creo que es donde él lo encajaría. Muy bien. Entonces, para Menger sí que podría llegar a ser dinero, ¿no? Claro, luego Menger desarrolla su teoría de las mercancías y él, bueno, describe cuáles son las características principales de una mercancía para que sea, entre comillas, más mercancía, porque si la mercancía es algo que se compra y se vende, sobre todo se tiene para vender, pues entonces lo que habla es de la vendibilidad de la mercancía. Y entonces él dice, bueno, pues es más vendible aquella que es más fácilmente visible, más fácilmente transportable, eh, más difícil de falsificar, de verificar, etcétera. Hay una serie de características que hacen que la mercancía como tal, como su carácter de mercancía, sea más fácil de vender. Eh, entonces, si Bitcoin es una mercancía y tiene una vendibilidad muy alta, en caso de que la pudiera llegar a tener, entonces podría llegar a ser dinero. Claro, la mercancía relativamente más vendible o las mercancías relativamente más vendibles, las dos o las tres, en un determinado entorno geográfico local o una determinada comunidad, porque ahora ya no es tan geográfico, ya estamos conectados a través de Internet y demás, pues en ese entorno determinado, si llega a ser la más vendible, pues sería, o la más líquida, como decimos ahora, podría llegar a ser dinero, efectivamente, pues teóricamente podría, claro. Mientras que Menger sí que hace grandes aportaciones indiscutibles en áreas como la metodología que dan paso al método Stride y a la escuela austriaca, o en la relación entre el valor y el precio que dan paso a la revolución marginalista. ¿Tiene aportaciones de ese nivel en su teoría monetaria? Yo creo que sí, yo creo que se suele decir que como que la teoría monetaria de Menger es incompleta o que no la terminó, eh, pero yo no creo que sea tan así. En su libro Dinero, Geld en alemán, que ya hizo la última edición en 1909,
Yo creo que ahí cierra un poco el círculo que ya comenzó en Principios de Economía Política y, y dicen que no, es que Menger no contempló el crédito y tal. En ese libro yo creo que sí, quizá a lo mejor de manera muy, muy general, pero que yo creo que las teorías está bien que sean también generales. Ya él ahí habla perfectamente de los assignats de Francia, de las letras del tesoro austriacas que se utilizaban como dinero en un determinado momento. Yo creo que él llega ya a completar en la teoría monetaria y creo, en mi opinión, que después de lo que ha hecho, yo, hombre, siempre entiendo que se puede avanzar más, ¿no? Pero entiendo que sus continuadores en la escuela austriaca no aportaron, no avanzaron mucho más y pues, yo a veces pienso que se retrocedió, ¿no? Quizá ahora, en estos últimos años, con los teóricos de la liquidez, se está recuperando, partiendo otra vez de los fundamentos que él planteó. Yo creo que por ahí sí que hay cosas interesantes avances interesantes que se pueden hacer, pero, pero sus inmediatos seguidores yo creo que, pues como Mises y demás, me temo que no avanzaron mucho sobre el excelente trabajo que él dejó hecho, ¿no? Yo sí que creo que todos de sus más cercanos seguidores sí que avanzaron bastante en las líneas de Menger, aunque también son dos de los austriacos más olvidados de la historia, que son Eugene von Filipovic y Félix Omari. Pero sí que es verdad que los conocidos, o el principalmente conocido como fue Mises, sí que tomó otra vía bastante distinta a la de Menger. ¿Qué es lo que diferencia la obra en cuanto a teoría monetaria, la de Mises con la de Menger? Bueno, a ver, yo creo que para mí son dos cosas fundamentales. O sea, Mises, Mises acaba siendo un... eh, a pesar de la taxonomía que quiso hacer y tal, eh, pues en la manera en que la desarrolló, él acabó siendo cuantitativista, mientras que Menger se fundamenta, o sea, es básicamente todo en lo cualitativo, ¿no? Eh, y totalmente en línea con la teoría del valor subjetivo para cualquier otro bien económico. El dinero, pues, es uno más. Esa es la gran diferencia. Y la otra gran diferencia, yo creo que es, y eso se ve en el libro que comentaba antes, en Geld, en dinero, que Menger bebe mucho más de la escuela bancaria, eh, no tiene ningún problema con la reserva fraccionaria y este tipo de cosas, mientras que Mises es más de la escuela monetaria y, y da lugar, sobre todo ya en los siguientes a Mises como Rothbard y tal, pues a unas teorías y unas cuestiones sobre la reserva fraccionaria que yo creo que son bastante desafortunadas, ¿no? Entonces, yo las dos grandes diferencias las veo ahí en, en el cualitativismo versus cuantitativismo de Mises y la parte, pues esa filosofía mucho más cercana a la escuela bancaria de Wenger y por Mises a la monetaria, ¿no? A la escuela monetaria. Tienes una serie de artículos en el Juan de Mariana que si titulan Mises no entendió a Menger, ¿verdad? Ya Soy un llevas, poco clickbait el título, pero bueno, ya llevas unas cuantas partes. En ellos sí. hablas de, por ejemplo, el teorema regresivo del dinero, ¿verdad? Sí, lo menciono ahí parcialmente, sí, pero básicamente la gran diferencia o esa serie de Mises and Menger, a lo que me refiero es a la diferencia, al diferente concepto de mercancía que manejan uno y otro. Eh, que yo no digo que el de Menger que sea correcto, porque eso, bueno, depende, pues tú defines un término y mientras lo definas y dices, pues yo voy a trabajar con esta definición, está bien, ¿no? Eh, pero lo que sí está claro es que Menger lo define perfectamente, le dedica un capítulo entero en principios de economía política y se sabe perfectamente a lo que se está refiriendo, mientras que en el caso de Mises lo da un poco por sentado, pero lo da un poco por sentado como si estuviera utilizando y continuando el trabajo de Menger, pero es que no es así.
él utiliza otro concepto de mercancía que es aquel bien que tiene un valor de uso. Y es que Menger utiliza lo contrario, entre comillas, lo contrario. Es decir, ¿no? Es que de lo que se trata es que tenga valor de cambio, ¿no? Independientemente de que tenga valor de uso o no. Entonces parten de una teoría de la mercancía, que es el paso previo al dinero, es decir, la mercancía en el fondo es, tienes algo como valor de cambio, es pues lo que vas a utilizar para intercambiar, ¿no? Entonces está el bien o el precedente del dinero, para luego pasar a definir de dinero lo que es el dinero y teorizar sobre el dinero, están partiendo de conceptos distintos. Entonces, eh, ya digo que sí que igual el título es un poco clickbait, eso de que Mises no entendía a Menger, pero sí que a lo que voy es que realmente utilizan, pues, o bien Mises ignoró la teoría de la mercancía de Menger, o bueno, quiso hacer su propio, partir desde su propio punto y ya está. Y el concepto de mercancía de Menger tampoco es nada raro. Hay muchos austriacos y yo, en tono el mea culpa el primero, no porque me considero austriaco, sino por cómo yo fui leyendo en secuencia los libros. Yo profundicé en Menger después de profundizar en Mises, y yo la primera vez que leí a Menger lo leí con las gafas de Mises y con el concepto de mercancía de Mises. Hasta que luego me di cuenta, digo, no, ostras, es que Menger dijo otra cosa totalmente distinta. Lo tuve que volver a releer todo y cambia mucho, ¿no? El entendimiento. Entonces, como decía, ese concepto de mercancía de Menger era el habitual en aquella época. El mismo que utilizaba Marx, por ejemplo, era el sentido científico de mercancía, es aquella cosa que está puesta a la venta, que además precisamente en castellano es, en inglés commodity no tanto, pero en castellano mercancía suena a mercado, ¿no? A mercadería, algo que está puesto en el mercado, que está puesto a la venta, ¿no? Suena mercantil. En el castellano sí que se entiende, la etimología de la palabra coincide mucho con ese significado científico que se le daba en aquel momento. Y ya digo que no era una cosa rara de Menger, era lo habitual en la literatura científica de aquella época, ese concepto de mercancía. Y es Mises el que, bueno, supuestamente partiendo de Menger, se sale un poco, entre comillas, por peteneras, utilizando otra acepción, ¿no? Otras cosas, o bien porque, como Mises, se han interpretado mal, o bien porque se han quedado perdidas en la segunda edición de Principios, hemos olvidado que grandes enseñanzas de Menger han pasado un poco desapercibidas, sobre todo en cuestión de teoría monetaria, que crees que valga la pena rescatar. Pues yo creo que lo más importante es lo que he mencionado antes, los apuntes que hace a cómo de funcionar un sistema financiero donde cabe perfectamente la reserva fraccionaria y donde cabe perfectamente una unidad de cuenta flexible para que pueda, esto ya un poco el cómo se haga, ¿no? Si es por un sistema de free banking o un sistema donde hay un poco más de intervención estatal, porque Menger no era tampoco especialmente opuesto al Estado, no, no tenía nada que ver con lo que puede ser Rothbard ni nada así. Pero bueno, eso es un poco el mecanismo, el cómo es un poco lo de menos, pero lo que sí él plantea esas bases de que, bueno, en teoría monetaria uno de los objetivos debería ser buscar esa unidad estable que facilite los intercambios y sobre todo que facilite el cálculo económico, ¿no? Y dentro de eso, yo creo que la gran parte más olvidada, que se tiene menos en cuenta, es que en esa teoría, dentro de esa teoría, cabe perfectamente pues los mecanismos de la banca para emitir sustitutos o emitir pasivos que puedan funcionar como, como dinero y sin ningún problema de que tenga que ser pues reserva 100% ni ninguna de estas cosas, ¿no? Yo tras leer el dinero de Menger,
la sensación que me llevé fue que él es mucho más, aunque eso es difícil medir intensidades, pero mucho más reservista que pro banca libre. Es decir, él sí que hace una defensa clara de la reserva fraccionaria, pero no hace una defensa tan clara de la banca libre, por no decir que no, que durante el libro está plagado de defensa o de momentos en los que el Estado debería intervenir para mejorar el funcionamiento de la banca. Sí, él admite la participación del Estado. Eh, yo donde lo veo más claro es en una parte que yo en principio considero más inofensiva, que es en la acuñación en la acuñación de la moneda y tal, cuando se trata de monedas de oro, para cuestiones así como más técnicas. Fuera de eso, bueno, está claro que él admite que el Estado pueda participar o intervenir en alguna cosa, pero bueno, es una visión. Yo ya creo que por ahí es a lo mejor donde tiene que estar el desarrollo futuro, ¿no? O sea, o posteriormente, que es, pues bueno, abrir esas posibilidades a la banca libre, que a lo mejor él no, como dices tú, no desarrolló tanto, o a lo mejor no parecía tan partidario, pero yo creo que ahí son lo que queda ahora por explorar, ¿no? A partir del trabajo que dejó él. Yo creo que simplemente no las consideraba, entonces sería un poco anacrónico llamar a Menger un free banker. Posiblemente, sí, 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 sí. Sí. ¿Y qué más fallos encuentras como parte de la teoría austriaca monetaria mainstream, por así decirlo? Bueno, hombre, básicamente eh, lo más, a ver, la teoría monetaria de Mises, que es la mainstream, tiene unos cuantos problemas. A ver, en el afán por clasificar los distintos tipos de dinero, al final llega a una cosa que parece un poco contraintuitiva si tienes en cuenta lo que al final, o la teoría que él pretende establecer, en el caso de Mises, de dinero sólido, etcétera, que te hace una taxonomía en donde acaba clasificando, por ejemplo, el oro y el dinero fiat como dinero en sentido estricto. Y te califica también los medios fiduciarios, los que no están respaldados totalmente por oro que emite un banco, como bienes presentes. Eh, entonces, la verdad es que se llega ahí una confusión bastante importante, ¿no? Porque si el dinero, si él quiere hacer una taxonomía que funciona por capas, donde tenemos el dinero en sentido estricto, eh, yo entiendo que, a mi modo de ver, ahí lo que tenemos que limitaros es a activos reales o bienes presentes, ¿no? Aquello que no es el pasivo de nadie, pero si metemos ahí la moneda fiat y luego en la siguiente capa, lo que serían los medios fiduciarios, los clasifica también como bienes presentes. Eh, claro, eso tiene un problema y es que si un crédito es un intercambio de un bien presente por bien futuro, pero los bienes futuros los clasificamos en bienes presentes, ese bien futuro que tú has creado, como lo consideras un bien presente, puedes crear otra vez otro bien futuro a partir de él y entrar en un encadenamiento, que es en lo que él llega cuando define el crédito circulante, que si coges esa parte del crédito circulante, se podría crear crédito infinito. Y luego, bajo esa taxonomía y bajo esos conceptos, pues tanto Mises y sobre todo los posteriores, Huerta de Soto, Rodas, se tiran de los pelos de que hay expansiones de crédito exageradas, pero, hombre, pues si hay esas expansiones de crédito exageradas, casi que tú lo estás facilitando, corroborando teóricamente, porque cosas que son crédito los estás calificando como bienes presentes, estás negando su naturaleza de crédito, y ahí es un poco por donde yo decía antes que Mises pierde el cualitativismo de Menger, porque al hacer esa taxonomía que él pretende,
yo creo que él sí que lo que hace es pretender cualificar, pero en esa cualificación yo creo que comete el error de cualificar cosas iguales, como es el dinero fiat y el oro, como si fuesen de la misma naturaleza y no lo son. Con lo cual, al final, acaba siendo un cuantitativista, porque si no importa que algo sea un pasivo para considerarlo dinero, pues al final casi lo que importa es la cantidad, el número de unidades que la naturaleza de la cosa en sí misma, ¿no? O la cualidad. Y yo creo que ese es uno de los problemas, si no el problema más gordo, que es no identificar correctamente la naturaleza de los bienes que pueden utilizarse como dinero e incluso empeorar o ratificar o corroborar casi lo que se pretende criticar, ¿no? La expansión de los medios fiduciarios y la expansión del crédito, pues, si tú calificas como los calificas como bienes presentes, pues casi que le estás poniendo un puente de plata para que eso se haga, ¿no? Al final las teorías científicas en muchas ocasiones sirven para desarrollar luego, pues para que los estados desarrollen leyes y demás. Si tú se lo pones una teoría científica que dice, no, pues la moneda fiat es dinero de verdad, contante y sobrante, igual que el oro. Pues ya le sirves el camino en bandeja. Cuando dices que con esa clasificación no importa que algo sea un pasivo para poder ser considerado dinero, entiendo que te refieres a la moneda fiat, ¿no? Que la consideras un pasivo. Exactamente, sí, la moneda fiat sobre todo en el funcionamiento actual, es un pasivo del Banco Central. O si la emitiera del Estado, pues del Estado, ¿no? ¿Por qué crees que es un pasivo? Bueno, pues a ver, primero hay que tener en cuenta que la moneda fiat, la mayoría que hay emitida son depósitos o pasivos de la banca comercial. Ahí claramente esos son pasivos porque te dan todo un depositante, tiene derecho a que se le convierta su pasivo contra el banco comercial en dinero del Banco Central. Entonces, la duda se limita solo a la moneda que emite el Banco Central, si es un pasivo o no, ¿vale? Hombre, ya lo primero que tenemos es que todos los bancos centrales del mundo la califican como pasivo, pero bueno, dicen, no, pero algunos dicen, no, pero eso es un engaño, o si es que eso se viene arrastrando de la época en que se respaldaba por oro, etc. Entonces, a ver, esto, para verlo, lo que hay que irse es a la definición contable de pasivo, a la definición más ampliamente aceptada, la de los estándares de contables internacionales. Lo que dicen es que es una obligación que existe en el presente y el que es poseedor de esa obligación puede hacerla valer para que salgan recursos económicos de esta entidad o de esta persona, en este caso del Banco Central, ¿no? Yo con un dólar puedo hacer que de la Reserva Federal salgan recursos económicos, es decir, que disminuya su balance. Pues, hombre, yo directamente no, porque yo no puedo ir al banco, yo no tengo deudas con el Banco Central y yo no puedo pagar una deuda con el Banco Central, pero los bancos que sí tienen deudas con el Banco Central, es decir, el Banco de Tal tiene derechos de cobro contra esos bancos comerciales, sí que pueden pagar sus deudas podrían pagar con billetes. Es un poco impráctico, al final no se hace, pero en un momento dado pues, se podría hacer, ¿no? Lo que pasa es que por los sistemas de liquidación y tal, nunca hace falta llegar a pagar con el billete, pero lo podría llegar a hacer. En ese caso, si el billete te permite reducir el activo del Banco Central, pues coincide perfectamente con la definición contable de pasivo, que es algo que a ti te permite reducir el activo de esa entidad. Una salida de recursos económicos de esa entidad. Con lo cual, desde el punto de vista contable, es claramente un pasivo. Luego están en el Banco Central, tenemos billetes y luego tenemos las reservas del Banco Central, pero eso es más claro todavía porque eso sí que son los bancos que tienen directamente cuentas con la Reserva Federal, evidentemente, cuando pueden utilizar sus reservas para pagar
las deudas que tiene la Reserva Federal contra ellos. Con lo cual, ahí es mucho más fácil, ¿no? Como dicen, decían Selin y White que, claro, pero es que tú tienes un billete, el ciudadano de a pie tiene un billete, pero lo único que puedes conseguir que es que el banco te dé otro nuevo y tal, y no te debo nada, ¿no? Porque ellos dicen, I owe you nothing. Yo, como decía, al final es verdad que yo no puedo como ciudadano ir a la Reserva Federal o al Banco Central Europeo, si estamos aquí en Europa, pero sí se puede hacer a través de la banca y que al final la banca acabe utilizando no directamente el billete, pero sí un saldo a su favor de pasivos del Banco Central para cancelar deudas contra el Banco Central. Se puede hacer indirectamente, con lo cual es como si estamos en el sistema de Bretton Woods, que circulaban dólares, en principio respaldados por oro, pero el ciudadano no podía convertirlos por oro. Ni siquiera, si no recuerdo mal, la banca comercial tampoco, solo los bancos centrales de otros países. Y no por eso nadie decía, porque no se pudiera convertir un billete de 10 dólares a oro, nadie decía que en esa época los dólares de la Fed no fueran un pasivo, porque ahí en aquel momento, me estaba refiriendo a Selin y White, ahí ellos sí que no ponen en duda que los dólares hasta 1971 son un pasivo. Y como digo, el argumento que utilizan de decir, no, es que yo si tengo un billete de dólares ahora, no me dan nada a cambio de él, entonces no es un pasivo, habría que aplicarlo igualmente entonces a la época del patrón oro, porque tampoco te lo daban. Y eso no es así. O sea, es decir, el hecho de que sea indirecto, de que sea un pasivo que para que poder reclamarlo haya que hacerlo indirectamente a través de un banco comercial o incluso un banco central, no quiere decir que no sea un pasivo. Al final es que de una manera o de otra, eventualmente, ese pasivo o ese instrumento permita reducir el activo de la entidad que lo emite. Entonces, si eso es así, entonces es un pasivo. Es que no quiero utilizar lo que estaba definiendo en la definición, ¿no? Pero si el instrumento permite reducir el activo de la entidad que lo emite, entonces es un pasivo. Y entonces, no tenemos ahora mismo dinero. Todo lo que utilizamos como dinero es un pasivo y no hay un dinero mundial o no hay nada cerca de una definición correcta o Bueno, a ver, de dinero. ahí está el tema de cómo definas dinero también. En el caso, si nos atenemos a la definición de Menger, para Menger da igual que sea un pasivo que activo real, si se utiliza como intermediario general de los intercambios es dinero. Y ya está. Él no le da vueltas más allá. Mises sí que le da más vueltas. Yo creo que una taxonomía que no... muy desafortunadísima. Tenemos más recientemente a Carlos Bondone, que yo creo que hace una taxonomía mucho más acertada, y él lo que diría es que hay moneda, pues como cambia los términos, dice que moneda es el medio generalmente aceptado para el intercambio, y restringe dinero a aquellas monedas que son bienes presentes. Pues en este caso, si hacemos esa restricción en la definición de dinero a solo el dinero, a solo aquella moneda que es a su vez un activo real o un bien presente, pues no, porque el oro ya no se utiliza para eso, y el oro sí cumpliría, o el oro o la plata sí cumplirían ese requisito de ser un activo real, de no ser el pasivo de nadie, ser un bien presente, pero claro, no se utilizan como medios de intercambio. Entonces, si restringimos el dinero a eso, pues no. Si no lo restringimos, pues como hacía Menger, pues bueno, pues es un dinero que es un pasivo, pues bien, pues es lo que hay. Entonces, ahora mismo estamos en dinero y Bitcoin nos intenta proponer una solución a esto o una alternativa a volver a hacernos con un dinero, ¿no? Poder vivir otra vez bajo un patrón o bajo un sistema cuyo patrón es un activo real. ¿Qué es exactamente Bitcoin? Bueno, a ver, estaríamos en esa propuesta de por fin, entre comillas, por fin tener o volver a tener dinero, si cogemos esa definición de dinero, restringiéndola a bienes presentes, que no todo el mundo está de acuerdo con eso. ¿Vale? A mí no me parece, bueno, a mí es una cuestión de que mientras si estamos un poco en un debate técnico monetario, mientras cada uno ponga claras las definiciones, pues, y ambas partes se entiendan, pues está bien, ¿no?
Pero sí que es verdad que también yo reconozco que aunque a mí me guste restringir dinero a los bienes presentes, en general todos los economistas y tal, pues no hacen esa limitación, ¿no? Pero bueno. Y en el caso de Bitcoin, bueno, Bitcoin es una propuesta lógicamente muy reciente, y si analizamos cómo funciona Bitcoin y en qué consiste, para tratar de determinar qué tipo, cuál es la naturaleza, cuáles son las cualidades y cuál es la naturaleza de este instrumento, podemos, si quieres, entrar a eso rápidamente, pero claramente no es el pasivo de nadie. Hay algunos que dicen que sí, como Keith Wiener, que fue discípulo de Antal Fekete y es en teoría bastante mengeriano y tal. Él dice que Bitcoin sí es un pasivo porque depende de que otros hagan ciertas cosas. Es decir, que los mineros estén operando, que los mineros validen transacciones, que exista una conectividad a Internet, etc. Yo creo que eso no es un argumento que no va a ningún sitio, porque a ver, hay un requisito fundamental para que algo sea un pasivo y es que haya un emisor concreto. Es decir, que se pueda asociar a alguien. O sea, el pasivo no puede ser genérico. Puede ser genérico en qué es lo que tienes que entregar a cambio o en qué plazo. Si al final se acaba entregando algo y en el momento en que se cambia, pues se satisface una reclamación, ¿no? Pero lo que sí que tiene que existir, impepinablemente, es una entidad concreta a quien tú tienes el derecho de pedirle una cosa y de hacer que salgan esos recursos económicos de esa entidad. Y al mismo tiempo que tú tienes el derecho, esa persona tiene la obligación. Pero es que los mineros no tienen obligación de nada. Nadie tiene obligación de nada, de hacer nada. Lo hacen porque quieren, si quieren lo hacen y si no. Y si tú tienes Bitcoin y de repente no hay ningún minero que procese transacciones, pues te fastidias. O sea, no, ¿vale? Y luego hay otra cuestión, es que si nos ponemos así en cualquier tipo de, entre comillas, bien red, que yo creo que es un poco la confusión que hace ahí Keith Wiener, en cualquier tipo de bien red siempre hace falta que otros hagan algo. Por ejemplo, la gasolina. Bueno, la gasolina no sirve de nada si no tienes coches, ni fabricantes de coches, ni gente que ponga gasolineras. ¿Es por eso entonces la gasolina un pasivo? Pues no tiene demasiado sentido, ¿no? O lo mismo pues con los teléfonos, ¿no? Pues para que tu teléfono funcione tiene que haber alguien con un teléfono y alguien en medio que alimente la línea, que la opere, pero eso no quiere decir que el teléfono sea un pasivo, lo que pasa es que es un bien red. Y con Bitcoin pasa lo mismo, es un bien red, lógicamente, pero Bueno, todo no por eso dinero es es un un bien pasivo. red. Exacto, el dinero es un concepto, conceptualmente es bien red por excelencia, ¿no? Entonces no hay que confundir bien red con el hecho de ser un pasivo por el hecho de que otros tienen que participar. Es que además participan si quieren. Y Claro. en el momento en que no quieren participar y no le dan ningún valor de mercado a ese bien red, pues ese bien red deja de ser un dinero o lo que sea, deja de ser un bien. Entonces, no Sería algo, por ahí no veo yo que... sería algo como decir que el oro también tiene que ser un pasivo, bueno, también es un pasivo porque necesitas gente que te lo compre cuando lo pongas en el mercado, necesitas los mercados especializados que estén ahí verificando su calidad y demás para poder venderlo. Claro, sí, pues sería. Y hoy en día, si se utilizase el oro, como hace falta transportarlo, porque ya no estamos en una economía tan local, dices, bueno, pues como hace falta transportarlo, hace falta transportistas, entonces es un pasivo, porque si los transportistas no podría el oro, no sería viable un sistema basado en oro. Porque es verdad que aunque muchas transacciones se hagan electrónicamente con las nociones en cuenta, al final para netear saldos, ahora algo de oro hay que transportar, algo de oro físico hay que mover. Entonces, si los transportistas no lo quieren mover, entonces no. El oro físico no es un pasivo de nadie, por mucho que. Yo creo que también parte de la confusión, porque yo he seguido un poco cómo él ha ido razonando, es. Igual es una tontería, pero yo creo que sí que puede influir. Como en Bitcoin se dice que lo que consiste es un ledger, o sea, es un libro que es donde se anotan las unidades, pues el ledger es como un término muy contable. Entonces en el nuevo artículo decía algo así como que Bitcoin es un
un ledger contable a la que se le había quitado la parte del activo, es decir, que la moneda fiat es irredimible, pero por lo menos tiene una parte en el activo donde se meten bonos, hipotecas, etcétera, etcétera, pero que Bitcoin, como poniendo ya, es el colmo de los colmos, horroroso ya, porque es que ya es solo la parte del pasivo sin ningún tipo ya de respaldo, yo no ya de oro, sin ningún tipo de respaldo, ni siquiera de bonos o de hipotecas o de etcétera, ¿no? Yo creo que esto también es un error. Lo que se trata es que es un registro simplemente, es un registro de propiedad, no todos los registros es un inventario simplemente, ¿no? Un inventario, por el hecho de ser un inventario, no es un pasivo. El registro de la propiedad, el registro de la propiedad del inmueble, no, eso, el que apunte ahí el registrador, esta casa es de Eduardo, no es un pasivo del registrador, es simplemente un inventario de cosas y ya está, ¿no? Entonces, Bitcoin al final es eso, es un conjunto de unidades que están ahí en una base de datos que tienen cada una su propietario y punto. No tiene más. Es un ledger, sí, pero no es un ledger en el sentido de pasivo contable. A ti, Manuel, ¿cómo te gusta definir dinero? ¿Cómo me gusta definir dinero? Hombre, a mí me convence mucho restringirlo a los bienes presentes o activos reales. Pero no tampoco, no soy... Antes era más peleón con esto, pero yo sí, al final, lo que entiende todo el mundo y todos los economistas por dinero es el medio de cambio generalmente aceptado, pues fenomenal. O sea, bien, pues hablamos en esos términos. Sí quiero decir una cosa. Vamos a ver. El otro día decía George Selly en un tuit que en Argentina el dinero es el peso porque es el que se utiliza en todos los intercambios y tal. Bueno, por mucho que el dólar al final sea lo que los argentinos quieren tener y demás. Hombre, a ver, yo creo que cuando se utiliza un instrumento como unidad de cuenta, que es por ejemplo el caso de Argentina con el dólar, donde la gente piensa en dólares y al final el peso no es más que un fraccional variable del dólar, ¿vale? Porque todo el mundo está pensando en dólares y bueno, el peso hoy vale lo que sea y mañana vale lo que tenga que valer. Y la semana que viene vete tú a saber, ¿no? Yo tiendo a pensar que en el fondo creo que ahí lo que verdaderamente es dinero es el dólar. Es como también los bitcoiners que dicen, no, es que yo utilizo Lightning Network para hacer para hacer pagos y tal, y bueno, con el de aquí, con el de allá, y le mando X, pero en el fondo ellos lo que están haciendo es una cantidad en dólares o en euros, y en el momento que hacen la transferencia calculan cuántos satoshis son esos $20 o esos $100 y hacen la transferencia. Ahí estás utilizando todavía como unidad de cuenta el euro, el dólar, y los bitcoins son un mero transmisor o un mero medio de pago, como es el caso del peso en Argentina, que dices, bueno, pues ¿cuánto es? Hoy cuánto vale, hoy $100, ¿cuántos pesos son? No sé cuántos, pues venga, estos, y mañana será otra cantidad, pero lo que está en la mente, en el cálculo económico, es el caso del dólar. Entonces, yo, a ver, no es tan habitual que esto sea así, solo en los países donde tienen monedas muy débiles. Lo normal es que coincida el medio generalmente aceptado con la unidad de cuenta, pero cuando hay una dicotomía, yo en el fondo, sinceramente, creo que es más relevante la unidad de cuenta. Yo creo que además, desde un punto de vista como definición, y ahí Menger, en eso no cabe duda, si nos vamos un poco si utilizamos a Menger como referencia, sí que es verdad que él dice que es lo que se utiliza generalmente como medio de intercambio, o sea, en el caso de Argentina, él diría el peso, pero eso es como descriptivo de lo que es el dinero, pero como importancia de la función, yo creo que es tan importante o más la función de unidad de cuenta que permite el cálculo económico y permite tanto como la posibilidad de intercambiar, sobre todo cuando el medio de intercambio indirecto, una vez que se supera el trueque hace ya muchísimos siglos, ese problema ya está resuelto. O sea,
Bitcoin no te resuelve el problema de la doble coincidencia de deseos, ¿no? Que tú quieras lo contrario que lo que quiero y yo tengo lo que tú quieres, ¿no? Eso ya está resuelto. Que quizá donde cobra la importancia, la gran importancia, los medios de intercambio indirecto o el dinero, ¿no? Pero una vez eso está resuelto, yo creo que lo fundamental es la función de unidad de cuenta, que sea estable, que permita un buen cálculo económico, que permita llevar la contabilidad, las ganancias y las pérdidas, que al final es la función empresarial y la base de la función empresarial y de la función económica. Sobre la función de unidad de cuenta, yo creo que eso es lo que dice Menger, con lo que yo estoy bastante de acuerdo, que es una función accidental del dinero, ¿no? Que el dinero es el medio de intercambio generalmente aceptado. Entonces, luego se convierte en la unidad de cuenta. A mí lo que me gusta decir es que es un buen indicador de qué es el dinero. Es decir, dándote la razón aquí, sí, la gente va a fijar los precios en lo que quiere cobrar. Entonces, si la gente lo que quiere cobrar es dólares, será porque para ellos el dinero, el bien que les va a dar más opciones en un futuro, van a ser los dólares. Entonces, sí que lo veo una buena señal de qué es el dinero en cada economía. Sí, totalmente. Lo único que yo estoy de acuerdo en que sea accidental, pero que no sea accidental, o sea, que sea accidental, perdón, no tiene por qué implicar que sea menos importante o que pueda ser tan importante o más como la otra función, ¿eh? Pero sí que estoy totalmente de acuerdo en que cómo se origina el dinero y lo que describe el dinero es ser el intermediario general de los intercambios, como dice Menger. Luego tiene sus funciones secundarias o accidentales y para mí la de función sí, accidental, desde luego, que surge después de unidad de cuenta, es importantísima. Y que, como bien dices, sí, es lo que te señaliza un poco a ver cuál es verdaderamente el dinero que se está demandando o queriendo atesorar y que se utiliza como referencia, ¿no? En una economía. Entonces, yo por ahí no voy a discutir vale, que dinero es el medio generalmente aceptado, pero yo siempre le daría ese matiz, oye, pero cuidado a ver cuál es el que se está utilizando como unidad de cuenta aquí, porque esto ya te da una pista de, por lo menos, de que el dinero que se está utilizando como medio generalmente aceptado, muy, muy bueno no debe ser y en muy buena salud no está. A ver cuánto le puede quedar, ¿no? al enfermo. ¿Y Bitcoin? ¿Cómo te gusta definir Bitcoin? Bueno, Bitcoin, a mí me gusta una definición que hizo Rayo, que es como reserva patrimonial a largo plazo. Yo creo que de momento, ahora mismo, encaja en esa definición. Todos estos años ha encajado en esa definición y en el futuro no tiene por qué dejar de cumplir esa definición, ¿no? Como reserva patrimonial a largo plazo. Es un poco distinto al depósito de valor, porque el depósito de valor yo creo que sí que hay que exigirle cierta estabilidad, ¿no? Como es, por ejemplo, el caso del oro, que tiene un poder adquisitivo a largo plazo muy estable. Yo creo que por depósito de valor deberíamos un poco entender eso, ¿no? Que es una estabilidad. Yo creo que el caso de Bitcoin se acerca más a una inversión, ¿no? Con unas perspectivas a largo plazo de que pueda ir revalorizándose. Eso tiene ya el problema de la volatilidad también, que es muy difícil no tener una cosa sin la otra, ¿no? Pero yo lo definiría así. Ahora mismo yo creo que esto como mejor encaja. Esto que mencionabas de la volatilidad es una de las cosas que ha hecho que en los últimos años cada vez seas menos optimista con lo que respecta al futuro de Bitcoin. No sé si estarás de acuerdo o no, pero por lo menos la sanción desde fuera es esa. ¿Es así? ¿La volatilidad es algo que te hace dudar de la capacidad de Bitcoin de llegar a ser dinero? ¿Estás todavía seguro que podría llegar a ser dinero o nunca lo has estado? Bueno, a ver, seguro no he estado nunca, pero sí que le daba en su momento la, no considera que la oferta estrictamente fija o determinística pudiera ser un problema para la estabilidad. Pero bueno, dándole vueltas y vueltas, al final yo estoy abierto todavía a otros argumentos, pero de momento en la tesis en la que estoy es que creo que no se va a poder estabilizar debido a esta cuestión.
y que también sería muy difícil estabilizarla con sustitutos monetarios como se hizo en el caso del oro. Pero tampoco yo diría que es una cuestión de ser pesimista, es una cuestión de encajarla en su función. No sé, el dinero es algo esencialmente que lo tienes para venderlo, ¿no? Para gastarlo. Alguien cuando acumula mucho dinero está enseguida pensando cómo librarse de él. O sea, si el dinero es una cosa que se quiere conseguir, pero cuando tiene cierta cantidad, pues, oye, tengo cierto dinero, ¿dónde lo invierto? ¿Dónde lo meto? Claro, es que en el banco está ahí, que no hace nada, o está perdiendo dinero, o sea, se está perdiendo valor, etcétera, etcétera. No suele ser una cosa que... No sé, no veo que el hecho de que sea, por ejemplo, es una reserva de patrimonio a largo plazo y que cumpla bien esa función y que sea útil para eso, no lo veo como algo tampoco pesimista, ¿no? Yo creo que no es tan importante que sea dinero, pero bueno, a lo mejor también puedo, ya digo que estoy abierto a otras posibilidades, pero hoy de momento creo que esta volatilidad va a ser muy difícil o sea, es una cosa inherente a Bitcoin y creo que no se va a poder solucionar con sustitutos monetarios. ¿Por qué crees esto? Pues porque al final, si se tienen que ir emitiendo cada vez más sustitutos monetarios y la cantidad de Bitcoin físicas, por así decirlo, para entendernos, no va a crecer, porque evidentemente no va a crecer, pues al final tenemos una base de una pirámide que va a ir creciendo, cada vez va a haber, según pasen los años, cada vez va a haber sustitutos monetarios, y va a ser un punto de la pirámide muy pequeño para sostener una masa de activos de sustitutos monetarios o de pasivos enorme, ¿no? Entonces yo creo que eso va a ser de entrada inestable. Pero eso suponiendo que se llegara a ese punto. Yo lo que me planteo es que para que exista un sustituto monetario, al final es una deuda en Bitcoin. Es decir, yo emito una deuda pagadera en Bitcoin y eso se utiliza como intercambio. Entonces, con el oro, tú te podías poner corto de oro, es decir, endeudarte en oro, sobre todo cuando subía el precio, con, entre comillas, la garantía de que, bueno, que es que si el precio se desvía mucho de sus costes de producción, un precio muy alto lo que va a hacer es estimular la producción, con lo cual al final, si hay más cantidad de oro, el precio del oro va a bajar y si yo lo vendía arriba, podré cerrar mi posición con un beneficio. Pero es que con Bitcoin esa especulación o ese arbitraje no es posible. Entonces, de entrada, ¿quién va a querer endeudarse en Bitcoin? Yo lo veo complicado. Con lo cual, no sé si yo tengo dudas de que esa pirámide, que ya sería inestable, ni siquiera se llegue ¿Y a esa pirámide producir. no tendría momentos que se podía reducir la cantidad de sustitutos monetarios? Es decir, habría momentos que igual, por lo que fuera, la cantidad se redujese, a lo mejor no habría necesidad de tanto dinero en la economía, de tantos sustitutos monetarios en la economía, y simplemente al utilizarse no se tendría por qué volver a gastar, es decir, los bancos pueden eliminarlos. Sí, hombre, a ver, sin duda, mm, no sería estrictamente creciente. Sería, yo lo que digo es que tendería a crecer con sus fluctuaciones, pues por ejemplo, cuando haya menos demanda de dinero, esa parte va a encoger y en el fondo además de eso se trata, ¿no? Que cuando hay más demanda de dinero crezca, pero cuando hay menos de demanda, esos sustitutos monetarios disminuyen su cantidad para que en ningún caso el precio o el poder adquisitivo del dinero fluctúe y se vaya adaptando la cantidad a esas fluctuaciones de la demanda a corto o medio plazo. Pero yo entiendo que a largo plazo, evidentemente, si la economía va creciendo, como viene creciendo históricamente, una media de un X% al año, fuera de que a veces sí, a veces se contraiga, la tendencia será a crecer. Con lo cual, si va a crecer y queremos que su precio sea estable, la única forma de que el precio no suba cuando sube la demanda de dinero es que crezca la cantidad. O que vaya creciendo la cantidad, con lo cual, a ver, ahí la única posibilidad
que es la que apuntan tanto Selgin como Rayo, es que los sistemas de compensación sean muy, muy, muy eficientes y esa pirámide invertida no sea inestable gracias a que los sistemas de compensación de deudas sean muy eficientes y no se produzca esa situación bueno, pues de que cuando la gente quiera sus bitcoins físicas no haya suficientes y el sistema de compensación lo que haga es compensar deudas entre sí de manera que no haya que recurrir a una gran demanda de bitcoin física para saldar, para meter deudas, ¿no? Esa es una posibilidad que yo creo que mucho, mucho, mucho tendrían que ir mejorando los sistemas de compensación. Y luego hay otro problema también, si quieres, de orden político, que, bueno, vamos a ponernos que tenemos esa situación y entonces llega el tema de estos como Ucrania y Rusia. Claro, todo el que tenga IOUs o tenga IOUs o derechos sobre Bitcoin, eso está en el pasivo de una entidad. ¿Y qué pasa si ese pasivo, esa entidad está en territorio enemigo tuyo? Y te congelan el poder acceder a esos pasivos. Porque Bitcoin, si lo tienes tú en custodia, pues tú puedes hacer lo que tú quieras con él, es entre comillas incensurable y tal, pero en el momento que tú tienes un IOU de Bitcoin, que es el pasivo de una entidad financiera, de un banco comercial, de un banco central, en una jurisdicción que es enemiga, te lo pueden congelar. Entonces, una de las supuestas utilidades, o sea, las supuestas cualidades de Bitcoin, que es que no te lo pueden censurar o no te lo pueden quitar o tal, acabas con ella. ¿Ahí qué podría pasar? Que el valor de lo que es Bitcoin, por así decirlo, sucedáneo de Bitcoin, que son derechos sobre Bitcoin, comparado con los Bitcoin contantes y sonantes, empiece a haber una diferencia y eso haga que esa pirámide, si de repente mi IOU de Bitcoin vale menos, lo que voy a querer es convertirlo enseguida contra Bitcoin. Entonces, si todo el mundo quiere vender los IOUs de Bitcoin por Bitcoin, pues tenemos un follón, ¿no? Se nos cae todo el sistema, porque dejan de ser los IOUs de Bitcoin fungibles con Bitcoin, que es lo que se pretendía en un primer momento, que fueran fungibles para que dieran lo mismo una cosa que otra y así conseguir esa estabilidad. Entonces, ese problema político es complicado de asegurar que no pase, ¿no? Y que es algo que no mucha gente sabe sobre Bitcoin, pero te gustaría que todo el mundo supiera. Algo que no mucha gente sabe sobre Bitcoin que me gustaría que todo el mundo supiera. Pues no sé, no tengo, no tengo ya la sensación de tener así algo. Hombre, a ver, a mí quizá la confusión más grande que existe es lo de mezclar Bitcoin con un poco todo el resto de lo que llaman criptoactivos que dicen por ahí, ¿no? Yo creo que son cosas muy distintas. Yo no digo que los demás no tengan ningún valor. Bueno, a ver, sí digo que la mayoría creo que no van a valer nada. Puede haber alguno que tenga cierta utilidad, pero la mayoría son utilidades pues como puede ser útil, yo que sé, Microsoft o Amazon, tal, son empresas, proyectos que ofrecen determinados servicios y que, bueno, que hoy ahora mismo están en la categoría de que le llaman criptoactivos, pero perfectamente podrían ser empresas que estén cotizando en el Nasdaq y son activos financieros. Oye, que pueden estar muy bien, pueden ser muy útiles, muy valiosos, pero que no tienen nada que ver con lo que es Bitcoin, ¿no? Entonces, sí que yo creo que es un poco la peor parte, ¿no? de lo que se conoce en general sobre Bitcoin, que se mezcle pues con los demás criptoactivos o que todo dentro del mismo saco cripto. Eso quizá es lo que más me echa para atrás. ¿Por qué Bitcoin es diferente al resto? Bueno, básicamente porque lo que llevamos hablando casi desde el principio, ¿no? Es prácticamente la única que se puede decir que no es el pasivo de nadie. Por poner un ejemplo, la segunda, que es Ethereum, eh, no diría que es un pasivo en el sentido de pasivo exigible, pero sí se podría decir que es un poco, entre comillas, como equity, como puede ser, o sea, como pueden ser acciones
de Amazon. ¿Por qué? Porque es un proyecto que está en curso, no está terminado, con lo cual depende de que un equipo de desarrolladores, en este caso la Fundación Ethereum, vaya cumpliendo un roadmap que de hecho ellos mismos establecen y entonces Ethereum no, lo que se demanda de Ethereum no es lo que soy, sino lo que se espera que vaya a ser en un futuro cuando se termine ese roadmap. Es decir, Ethereum está por hacer. Si nos vamos al famoso Howey Test que hacen en Estados Unidos para saber si algo es una security o no, pues no sé si se dice que lo suspende o que lo aprueba, pero bueno, el caso es que Ethereum sí que sería una security porque depende del esfuerzo de un equipo concreto y un proyecto concreto para que se lleve a cabo y se termine. Bitcoin, sin embargo, es que estaba terminada desde el principio, en su esencia. Tú puedes hacer modificaciones y decir, bueno, ahora vamos a sustituir tal algoritmo criptográfico por otro o corregir un pequeño error, pero en su funcionalidad esencial estaba terminada desde el minuto uno. Ya había ahí 21 millones de unidades, no 21 millones de unidades, pero se sabía que iba a haber 21 millones de unidades, porque es un calendario de emisión determinístico. Y las modificaciones que se han hecho no cambian en nada la esencia de lo que era al principio. Y no depende de nadie, no es necesario tampoco, porque dicen, no, es que los desarrolladores de Bitcoin, bueno, los desarrolladores de Bitcoin no son, o sea, no son imprescindibles, pues el día que haya un fallo o cualquier cosa, pues si no es uno es otro el que lo arregla, como cualquier proyecto de código libre y no tiene mayor, o sea, no creo que tenga mayor la importancia que tienen, que sí que tiene que ser relevante en proyectos como Ethereum. ¿Cuál es la diferencia principal o algunas de las más notables entre el proof of work y el proof of stake? Bueno, ¿qué es cada cosa y qué es diferencia? Bien, a ver. La gran diferencia del proof of work, el proof of work es una señal costosa, ¿de acuerdo? Ujú. Lo que se consigue con el proof of work y el problema que resolvió Bitcoin en el dinero digital es poder ordenar las transacciones en un orden cronológico, ¿vale? Para que no hubiera un doble gasto. Porque hasta ahora, hasta ese momento, la única forma de evitar el doble gasto era a través de una entidad central en la que había que confiar. Con el proof of work, combinando el proof of work con una serie más de elementos, pues con la cadena de bloques, que también era otra cosa que estaba inventada hace muchos años, lo que se dice es, bueno, pues tú, para proponer una serie de transacciones válidas, tienes que demostrarme que has hecho un trabajo, ¿vale? Es decir, tienes que haber hecho un esfuerzo. Entonces, ese esfuerzo, ese señal costosa. Si yo eh, hago un gasto para proponer un bloque con una serie de transacciones, pues ya más me vale hacerlo bien, porque si no, lo que me va a pagar en contrapartida la red, que son una serie de comisiones en la propia Bitcoin, no se me van a pagar. ¿Vale? Entonces, y ese gasto, que es un gasto de electricidad en equipos, es, eh, o sea, es irrevocable. Tú has gastado electricidad, eso no se puede ya deshacer. ¿De acuerdo? Con lo cual, cuando tú pujas por escribir un bloque y poner una serie de transacciones ordenadas cronológicamente, lo que te has gastado para pujar por eso no lo puedes recuperar de ninguna manera. No hay, es imposible. Sin embargo, el proof of stake lo que hace es una garantía tradicional, es decir, yo pongo una cantidad de un activo, en este caso Ethereum o lo que sea, de forma que si yo no propongo un bloque válido, tú me lo quitas. ¿Vale? Entonces lo que se hace, y entonces está en custodia un tercero, bueno, está en custodia en un contrato, tal. Entonces es una especie bueno, una especie, ¿no? Es una garantía financiera y lo que es una operación financiera que sí, de una manera o de otra, podría, no es irrevocable, no es irrevocable como el proof, no es una especie de simulación o refrito para intentar hacer lo mismo que de la otra forma es totalmente
de confianza mínima. Tú sabes que se han gastado la electricidad en calcular esa serie de hashes. El hash lo puede comprobar cualquiera con un ordenador ridículo de potencia y sabes que esa señal costosa se ha producido. El proof of stake es mucho más complejo. ¿Es Bitcoin una burbuja, como la de los tulipanes? Bueno, a ver, esa es una pregunta que los no coiners, que son los que se llaman los que rechazan Bitcoin, suelen decir mucho, pero yo creo que decir que Bitcoin es Sabes una contestar burbuja. muy bien, por eso te la pregunto. ¿Eh? Sí, Sabes sí. contestar muy bien, por eso te la pregunto. Yo creo que eso sería un halago, ¿no? Que la burbuja de los tulipanes marcó una industria que sigue 400 años después viva y coleando, súper fuerte. Hay unas bolsas allí no solo de tulipanes, sino de todo tipo de flores. Luego, por otro lado, la burbuja de los tulipanes también es verdad que hay mucho, está rodeada de mucha, Mito, sí. sí, de mucho mito, luego no fue para tanto, etcétera. Fue una cosa mucho más puntual de lo que se dice. Eh, pero bueno, en general, ya fuera incluso del caso particular de los tulipanes, yo soy un defensor a ultranza de las burbujas. Las burbujas es verdad que tienen sus daños colaterales, bueno, que compra arriba del todo, porque es el último en llegar y se come toda la fase de pinchazo, pues pierde mucho dinero, pero para mí es la forma que tiene el mercado de señalizar de que algo importante se está cociendo. La Son burbuja de los correcciones. tulipanes. ¿A quién no le gusta Perdón. el mercado? Que son correcciones, que a quién no le gusta que el mercado funcione mejor. Claro, pero al final también bueno, pues cuando sube el precio de algo, lo que se está señalizando es, oye, aquí hace falta capital, aquí hay escasez de capital, pues en su momento cuando hubo labruja.com, yo creo que, bueno, claro, luego dices, no es que la burbuja no debería subir tanto porque al final sube, bueno, ya, la perfección tampoco existe. Eh, que luego, que en un momento dado se pasa, sí, pero lo que sí que es cierto es que sí que había detrás algo muy importante, como se ha demostrado 20 años, ahora que han pasado 20 años, también es fácil decirlo ahora, pero sí que había algo detrás, igual que había algo detrás de la burbuja del ferrocarril, igual que hubo detrás algo de la burbuja de los tulipanes y muchas otras que ha habido, menos las que son puramente crediticias y tal, que a lo mejor acaban en un activo que no tiene nada que ver, no tiene nada especial, simplemente porque el crédito acaba ahí, pero las que sí son sobre algo muy concreto, como es el caso del ferrocarril, como es el caso de Internet, y yo creo que también es el caso de Bitcoin, es porque el mercado dice, aquí hay algo, en el fondo tampoco sabemos muy bien qué, unos dicen, no, porque va a ser el futuro de dinero, no, porque va a ser un depósito de valor o va a ser una reserva. Todos especulamos, pero yo creo que lo que sí que indica, eh, si entendemos burbuja como una gran subida del precio, que algo importante está pasando. Luego, si tenemos burbuja como diferencia entre el precio y el valor fundamental, pues también eso es muy complicado, porque ¿cuál es el valor fundamental de Bitcoin? Mm, bueno, pues la utilidad que puede tener a largo plazo para conservar tu patrimonio, que sea confiscable, que no tenga riesgo de contrapartida, que no tenga riesgo de inflación, ¿eso cómo lo valoras? Yo desde luego eso lo encuentro útil, pero ¿cómo le das eso un valor? Es muy complicado, ¿no? No tenemos, no sé si en el futuro existirán, pero no tenemos una forma un método de valoración para esto, ¿no? ¿Crees que aunque no llegue a ser dinero, Bitcoin sí que puede llegar a convertirse en el próximo activo refugio sustituyendo al oro? Sí, bueno, yo diría que es más una cosa intermedia entre el oro y la bolsa. Ujú. Más volátil que el oro, una volatilidad parecida a la bolsa, pero que a largo plazo te da la bolsa como un índice bursátil, ¿no? Porque una empresa, una empresa concreta tiene más riesgo porque joder, si te toca la China de que justo en la que inviertes quiebra, pues te quedas sin nada, ¿no? Ujú. Eso no suele pasar con los índices porque los índices las malas van saliendo y se van sucediendo por otras que son el top 100, ¿no? De ese índice, el top, el que sea, si son 100 o si son 35. Yo diría que
más que refugio, o sea, es un poquito más, ¿no? Porque con el oro, el que busca el oro dice, yo que me quede con esto, virgencita que me quede con esto, y no quiero ni ganar ni perder, que mi poder adquisitivo se mantenga. Ujú. Pero con Bitcoin yo creo que sí se busca un poco algo más y, y luego quizá también, comparado con el oro, tiene alguna cosa que es objetivamente más conveniente, ¿no? Pues si en un momento dado si lo quieres transportar y estamos en un entorno un poco hostil, pues el oro es complicado, ¿no? Porque, claro, al ser físico, Ujú. pues si tú te quieres, voy a poner un ejemplo pequeño, ¿no? Pero si tú quieres ir salir del país con tu patrimonio, Con pues el por el oro. aeropuerto con el oro no pasas. Con Bitcoin sí. O si tú eres un país que tiene pues que, bueno, que está amenazado por los países de su entorno, etcétera, mover el oro físicamente es más complicado, más caro y más arriesgado que un activo digital que es no tangible, que es más fácil de transportar, de esconder, etcétera, ¿no? Ahí quizá yo creo que la gran aportación de Bitcoin en donde es más revolucionario y eso podría tener implicaciones políticas que ahí la verdad es que a mí me cuesta a lo mejor también un poco desarrollarlo, pero es un concepto distinto de propiedad. Ujú. Es un concepto distinto de propiedad. Cuando dice Bastos que ahora mismo no tenemos propiedad, sino que realmente es usufructo y porque es lo que el Estado o el político de turno dice que queremos tener, bueno, pues dices que ahora te cobro unos impuestos del 60%, pues te dejo que tú tengas el 40% de lo que produces. Y estás a merced de lo que diga el Estado, ¿no? Porque el Estado tiene los medios para, de una manera bastante fácil, a través de los bancos, a través de las propiedades tangibles, de embargarte Sí. a la voz de Ara. Bitcoin en eso marca un poco un antes y un después. Es una propiedad distinta donde la dificultad de confiscar es mucho mayor. O sea, eh, es mucho más difícil de atacar, ¿no? Entonces, hay una posibilidad de que equilibre en ese aspecto la balanza de la fuerza que tiene el Estado para, bueno, pues para adueñarse de lo que considere oportuno que se quiere adueñar y la indefensión del ciudadano, pues con Bitcoin se podría equilibrar un poco la balanza. ¿Qué consecuencias puede tener eso? ¿Para ser dinero, para ser reserva de valor, para ser refugio, para ser reserva patrimonial? Yo creo que para alguna de ellas seguro, creo yo. Pero sí que es una cuestión, si concretamos en una cosa eh, que ha aportado Bitcoin y una cosa concreta es esa nueva forma de propiedad, ¿no? Porque hasta ahora mm, no es tan novedosa, porque hasta ahora sí que existía en algún formato, pero lo que pasa es que era muy poco fungible y muy poco tal, que será el secreto industrial. Tú tienes un secreto industrial que es intangible y mientras no se desvele y tú lo puedas utilizar, pues eso tiene un valor. Pero claro, eso, una vez que se lo vendes a alguien, ya se acabó el secreto. Ujú. Eh, entonces, con esto lo que estamos haciendo es el secreto industrial, que era muy poco fungible, muy heterogéneo, porque tienes la fórmula de Coca-Cola, la fórmula de no sé qué, la fórmula de cuál, la fórmula del no sé qué medicina. Eh, no es fungible, y tienen valores muy dispares y tal. Pues con Bitcoin se consigue un poco eso mismo, ese concepto existía, pero en unidades fungibles y estándar. Eh, yo creo que eso es una de las cosas más revolucionarias. Sí, estoy de acuerdo. Vamos a jugar a un juego, Manuel. Te voy a decir gente y tú me dices, sobre todo, personajes, bueno, no tanto pero personajes de la historia, y tú me dices si crees que de estar vivos ahora mismo tendrían Bitcoin o no. A ver si los conozco, venga. A ver. Sí, bueno, te voy a poner facilitos. Carl Menger. Yo creo que sí, tendría, desde luego habría jugado y se habría interesado y se habría dicho, uy, ¿esto qué es? Sí, yo creo que sí. Luis von Mises. Yo creo que también, Friedrich Hayek. seguro. Von Baber. Yo creo que también, sí. Diógenes. Diógenes. Bueno, Diógenes es porque tiene de todo, ¿no? No lo sé, no lo sé.
qué decir, lo estaba pensando porque para él sería muy cómodo solo tener la cartera, las palabras memorizadas y poder Sí, ser sí, sí, sí. político donde quiera. Séneca, un hombre rico en la época. Sí. Sí, Nietzsche, Pues Nietzsche. Pues yo creo que con esto que hemos comentado de lo del Estado, seguro que sí. sí, ¿verdad? Sí. Un Rand. Ayn Rand. Sí, Sí, seguro. sí, mira, yo no estoy tan de acuerdo. Por lo visto, era una ferviente seguidora y amante de los Estados Unidos. Seguro que quería volver al patrio oro como el que solían tener. Bueno, a ver, claro, yo es que lo estoy pensando quizá sesgadamente desde mi punto de vista como, porque yo lo veo como un experimento para la libertad o un instrumento para la libertad, una posibilidad. Claro, cualquier persona que me suene a libertad yo diría que sí. Pero claro, si ya esa persona es muy favorable al oro y puede tener ese conflicto del el oro contra el Bitcoin, entonces a lo mejor, y eso ha pasado mucho dentro de la escuela austríaca, de que lo han visto como una cosa, una amenaza, o este de Bitcoin que no, no, yo quiero algo contante y sonante. Eh, que se pueda tocar como el culo de una mujer, como dijo Huerta de Soto. Huerta dice eso, Huerta dice eso. Por ejemplo, por eso yo estaba pensando que hay bastantes austriacos siquiera que te dirían que están a favor de Bitcoin. Por eso, sobre todo. No tanto que no están a favor de Bitcoin, sino que preferirían oro u otras alternativas. Claro, yo creo que incluso los que dicen no, 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 yo no quiero Bitcoin, a mí donde esté el oro contante y sonante que se me quiten estas cosas raras nuevas, como mínimo algún tipo de simpatía le tienen, porque claro, es una cosa totalmente privada, Sí, no. totalmente, es que no puedes negarle simpatía, cierta simpatía, aunque digan, no, pues eso al final, pero simpático te tiene que caer. Cristóbal Colón hubiera tenido Bitcoin para negociar con las colonias, la antigua colonia de El Salvador. Cristóbal Colón, bueno, yo creo que hubiera tenido, o sea, si Bitcoin se usara en la época, pues sí, por lo que se use. Si es oro, oro, si es Bitcoin, Bitcoin, pues lo que sea conveniente. Hubiera ahorrado a la España del momento una hiperinflación, pero bueno. Sí. Y ya por último, la última figura, a ver si crees que hubiera tenido Bitcoin o no. Julio César. Julio César. Por lo que tengo entendido, fue de los emperadores que más le importó la calidad del dinero. Pero claro, como emperador Uf, también tenía ¿no? De decir, bueno, el problema de todo político, lo está pensando por el problema del político de yo a lo mejor quiero un buen dinero, pero a la vez quiero poder cobrar impuestos, lo cual es... claro, o quiero financiarme y quiero poder imprimirlo. Pues, hombre, yo si ya un político, ya tengo muchas dudas, no sé. Pero bueno, es que un político puede jugar a las dos cosas perfectamente. Tenemos aquí el caso en España. Yo creo, no, aquí en España es que no ha habido mucho debate político sobre el tema, pero no tengo ninguna duda de que Podemos estaría en contra de Bitcoin o lo quería regular o tal y cual, y diría, echaría pestes. Pero el señor Echenique, bien que tenía Bitcoin en 2013, que se le quedaron enganchadas en la quiebra de Mt. Gox. O sea que posiblemente diga una cosa, pero luego hagan otra. Sí, de ese perfil, mira, alguien que no es un personaje histórico, quiero decir que está vivo, pero me parece interesante pensar si tiene o no. Taleb, Nicolás Nassim Taleb, ¿crees que tiene Bitcoin de cuando era pro Bitcoin? ¿Lo vendió todo? ¿No? ¿Sigue teniendo y lo mantiene en secreto? Yo creo que ese giro que dio de repente tal es porque lo vendió. Porque lo vendió. Y, No puede ser sí, que y todavía una vez, y simplemente sea su manera de decir, oh, lo he perdido todo en un accidente de barco, su manera de decirlo es decir, no, ahora es que estoy en contra de Bitcoin, obviamente ya no tengo más. pero yo no sé si dijo, yo digo, yo estoy diciendo, creo que lo vendió, pero no tengo conocimiento, no, a lo mejor sí lo dijo, de que dijera que lo había vendido.
No, no, no me suena haber escuchado nada, simplemente imagino Hecho que pestes. va a valer cero, lo vendes, ¿no? Hay un momento en que dices, bueno, pues si ya tengo Sí, claro. pero que podía haberlo, o sea, pero si quería esto de, me parece que Bitcoin tal, esto va a valer cero, las pocas que tenía las vendí, o las muchas que tenía las vendí, yo ya tal, y boom, y echar pestes y tal, y no sé qué. Pero echar pestes solo sin decir que las ha vendido, cuando tú lo que quieres es un poco hacer esa mutis por el foro de que ya no las tengo cuando realmente sí. Sí, no, lo normal sería decir que las ha vendido. No lo sé. Yo creo que sencillamente decidió venderlas y, bueno, a lo mejor, oye, pensó que no tenía ningún futuro y por eso decidió venderlas y una vez después de vender dijo lo que pensaba que no tenía ningún futuro. A lo mejor sí que lo pensaba. A mí, la verdad es que para mí fue bastante raro, porque después de hacerle el prólogo al libro a uno de los más pro bitcoiners que es Sage Amnus, del estándar Bitcoin, y luego cambiar totalmente de opinión y enfrentarse así, no sé, me parece una cosa rara. Sí, Una cosa rara. fue un poco raro. Yo me acuerdo que enseguida fui a hacerme con esa copia del Lemus para tener todavía el prólogo de Taleb. Pero bueno, serían, como parece apuntar, fueron sus problemas personales entre uno y el otro. Pero el rechazo tan grande a Bitcoin después, a mí todavía sí, no me parece normal. Es raro, algo, no sé. No sé, algún día no sé si lo explicará, pero bueno, ¿No crees que es no más lo como entiendo muy bien. gente que critica Bitcoin pero tiene Bitcoin secreto? ¿O gente que alaba Bitcoin, defiende Bitcoin pero no tiene nada? Que sí que creo que hay más. No, ¿Qué no, no, crees, qué no. crees que es más común? La gente que critica Bitcoin, como por ejemplo Taleb, pero tiene todavía Bitcoin, como puede ser el caso de Taleb, o gente que defiende Bitcoin pero no tiene Bitcoin. Pues yo creo que hay de las dos cosas. Yo también, yo conozco a gente que son críticos de Bitcoin y luego eh, dicen, no, pero esto es una burbuja especulativa y tal, pero que aunque yo creo que al final no va a funcionar, pero va a tener sus fases de subida, invierto aquí, me subo al carro, le saco aquí, juego un poquito para allá. Ahora. Es el caso de JP Conning, eh, que lo dice públicamente. Sí, yo creo que hay los dos casos y gente que la defiende sin tener. Por ejemplo, yo Rayo no sé si tiene ahora o no tiene, pero yo creo que la ha defendido sin tenerla, sin tenerlo. Eh, y ahora mismo no me está saliendo el nombre, pero sé de más casos que la han defendido y, o sea, por ejemplo, Larry White y George Elgin le tienen mucha simpatía, hacen sus críticas, dicen lo que piensan, pero yo creo que le tienen mucha simpatía, especialmente Larry White, y posiblemente no tenga. No lo sé, pero posiblemente no tenga. Posiblemente no tenga. A mí me quiere sonar, y hablando con Selgin me dijo que no tenía, que White, Selgin no, no, que White. que White no tenía. Yo creo que es muy posible que no tenga. Porque me acuerdo que le pregunté porque en una conferencia eh, White dijo que de haber sabido el futuro de Bitcoin hubiera comprado más cuando estaba a un dólar. Entonces yo me quedé con el más. En vez de decir hubiera comprado cuando estaba a un dólar, dijo hubiera comprado más. Entonces le pregunté a Selgin y le dije, oye, en la conferencia de White dice que de haber sabido el futuro sí, de White, de haber sabido el futuro de Bitcoin hubiera comprado más cuando estaba un dólar, que cuánto compró y me dijo que según él tenía entendido que no compró nada, que simplemente lo expresaría así, pero que no es que hubiera Ya. comprado. Bueno, es muy normal. Yo cuando conocí Bitcoin estaba a $8, yo no compré ni una. La conocí a 8, luego post 32, luego llegó a 2, yo no compré. ¿Cómo era la Le comunidad, tenía mucha simpatía. cómo era la comunidad Cyberpunk al principio? ¿Cómo era? Sí, es decir, tú fuiste parte, ¿no? Aunque sea de la comunidad más al final de los últimos días de Satoshi, pero llegaste a formar parte de No, no, bueno, ¿qué va? No, cuando todavía no. esos foros estaban activos. Bueno, los cypherpunk como tal es algo más de finales de los 90, la lista de correo de los 90, el año 2000. Luego se fue diluyendo un poco y ahí queda poca cosa. Ujú. Yo no he estado dentro de eso. Podría haber estado porque yo soy ingeniero informático y
y, y en algunos momentos sí que me interesa de forma muy técnica, nada que ver con el dinero ni nada de eso, por la seguridad y la criptografía y tal, pero no, la verdad es que no está relacionado con eso. Y yo, bueno, yo en el año 2010, 2011, pues participé algo en el foro de Bitcoin Talk, que todavía estaba Satoshi por ahí y tal. Hombre, era muy distinto, en aquel momento era muy distinto porque Bitcoin se veía como algo, o sea, ahora todo el mundo lo conoce y tal, y en aquel momento, no sé, recuerdo, esto yo no lo vi, pero sí que lo leí al poco tiempo yo, o sea, muy poco antes de yo empezar a investigar sobre el tema, porque cuando yo, en 2011 llevaba 2 años, pues no sé si era un año antes, la gente soñaba, en plan, escribiendo en el foro, oye, tío, ¿te imaginas que Bitcoin llegara a $1? Porque claro, llegar a $1 eso era como la paridad, ¿no? Que ahora, claro, es una cosa que ya tan atrás que te parece ridícula, pero en aquel momento se veía como algo imposible, ¿no? Nadie prestaba atención a Bitcoin, no era una cosa muy friki, no, y nadie se imaginaba que luego iba a pasar lo que pasó y tal. Hay un poco cosas que se dicen un poco que son muy reales, ¿no? Porque si hubieras comprado ahí, fíjate todo lo que habrías ganado. ¿Y cómo se siente Eso que el tiempo te dé no. la razón? ¿Cómo? ¿Cómo se siente que el tiempo te dé la razón? Que en ese proyecto que confiaste, o por lo menos te interesaste desde un principio, al final ha resultado. Mm, No sé, bueno, a ver, no, a mí me interesó y yo tampoco decía, no, pues esto va a ser el futuro. Yo no, a mí simplemente me interesaba y me gustaba y lo seguía, no, tampoco, mm, no, yo tampoco me pronunciaba esto va a ser el futuro, no creo yo, ni pensarlo, ni escribirlo, ni nada, yo simplemente me interesaba y me parecía tal. A ver, a mí hay una cosa que sí que me produjo muchísima satisfacción Ujú. y esto es una cosa muy técnica que yo ya estaba metido, claro, yo llegué a Bitcoin por cuestiones de teoría monetaria y en ese momento yo ya había rechazado el teorema de regresión de Mises porque me parecía que no, bueno, me había convencido Carlos Bondone, decía que es innecesario, lo explicaba con argumentos y tal, pero claro, de repente ver y llegar la prueba viviente de algo que lo refuta, que para mí lo refuta, aunque muchos digan que no, pero yo creo que claramente sí, pues eso me produjo mucha satisfacción, entre comillas, intelectual, ¿no? El ver que la prueba de que algo que pensábamos, pues realmente hay una prueba empírica, ¿no? Eso sí. Luego lo de, no sé, lo de seguirla desde el principio y tal, bueno, no sé, yo lo seguía pues con interés, con simpatía, me pareció una cosa muy pro libertad, muy anarquista, no, pues, pero no recuerdo yo decir, no, pues esto va a ser, se va a adoptar y tal, ya veréis, no, simplemente lo seguía con interés. Aún así, ver ese interés, o por lo menos desde fuera, ver gente que ya se interesaba por eso y que yo recuerdo la primera vez que escuché hablar sobre Bitcoin, no me interesó lo más mínimo. Pues yo sí que pienso que fue un acierto intelectual, como tú, como Rayo, que me pareció el primer artículo desde 2012 hablando sobre Bitcoin. El otro día, eh, no me acuerdo a quién leía un artículo también muy de los primeros años de Bitcoin, que dije, hostias, eh, que increíble, ¿no? Que tan pronto por lo menos ya te pusieras a leer, a escribir. Es Juan Antonio Bravo Mateo de Twitter, que tenía un artículo de también 2011, 12, y dices, ostras, no sé, como alguien de fuera por lo menos, a mí me parece algo digno de admirar que lo ves y dices, supiste elegir el tema interesante, por lo menos supiste dónde dedicar los esfuerzos, aunque y ya no digo que vaya a ser el caballo ganador o no, pero por lo menos te centraste o le diste una importancia a algo que mucha gente simplemente pasó de lado, ignoró desde el principio. Sí, bueno, a mí me interesó. Sí que es verdad que también reconozco que no, tampoco le dedicaba tanta atención al principio como según luego más adelante fue cogiendo importancia, ¿eh? Pero, por cierto, el primer artículo de Rayo, no sé si era de 2011 o 2012, yo creo que de 2011, fue para criticar. No, así de entrada no lo vio,
no lo vio con demasiado buenos ojos. Luego ya enseguida sí, pero yo recuerdo el primero que lo leí. Pues yo me refiero, eh, el más antiguo que yo he visto suyo era sobre por qué Bitcoin no es una burbuja. no, hay uno más antiguo. Uno contra Sala y Martí, dices. Puede ser, ¿no? Un toma y daga que tuvo contra Sala y Martí, que yo creo que eso ya es de 2013. Pero no, hubo uno que donde dijo, a ver, hombre, a ver, dijo, oye, esto es interesante y tal, pero bueno, no vamos aquí a la hora, el dinero así electrónico, que donde esté el oro, está el oro. Fue un poco una cosa así, ¿no? Pero luego enseguida ya cambió de opinión y cada vez lo empezó a ver con más simpatía. Eh, hombre, a ver, yo creo que cualquier liberal que tuviese un poco en mente esta frase de Hayek de no volvemos a tener un buen dinero hasta que de alguna forma lo introduzcamos astutamente sin que el Estado lo pueda parar y tal. Y cualquier persona que poco conozca las tesis de la banca libre, pues una cosa como Bitcoin pues es interesante, ¿no? Porque es una posibilidad, ¿no? Aunque luego al final no llega a ser dinero y tal, pero sí que plantea un desafío, ¿no? Si no es como dinero, por lo menos como activo muy difícil de confiscar, como una forma nueva de propiedad que es muy difícil de controlar por el Estado. Eh, y de hecho, esto nace de la filosofía cypherpunk, que no es otra cosa que sustituir las leyes por software. Y desgraciadamente, pues hoy las leyes están secuestradas por los estados, ¿no? Son leyes con minúsculas o mandatos, como dice Huerta de Soto. Eh, entonces, o sea, está todo muy a propósito, ¿no? O sea, Bitcoin está fuera del alcance de las manazas del Estado porque se diseñó para que así fuera. Eh, los cypherpunk son libertarios, claramente. Sí, sí. Ah, vale, pues ya para terminar, una de las últimas preguntas que suelo hacer, bueno, ¿qué libros nos recomiendas para aprender más sobre Carmenger, sobre Bitcoin y sobre teoría monetaria? Hombre, sobre Karl Menger, principios de economía política y dinero, claramente. Ujú. Luego sobre Bitcoin, yo creo que también es fundamental Shelling Out de Nick Szabo. Ujú. Se- yo diría, me quedaría con esos tres porque tampoco es cuestión de atosigar con más lectura. Yo creo que esos tres serían los más interesantes para alguien que quiera investigar, ¿no? Sobre Bitcoin y el dinero. Si pudieras tener una conversación con cualquier persona viva o muerta, ¿con quién sería? Pero estamos hablando un poco De dentro todo, del... con quien sea sobre lo que sea. Uf, ¿con qué persona? Ujú. No sé, si no nos tenemos que acotar a los temas, no sé, si nos tenemos que acotar a estos temas técnicos monetarios, pues no sé, yo diría que con Jesucristo. Con Jesucristo. Voy a llevar el recuento, pero ahora es el más elegido, no sé si ya por 4 o 5 invitados. O un marcador. Muy bien. Por cierto, ¿tienes una teoría o una tesis propia de quién crees que es de quién crees que es Satoshi Nakamoto? Sí, bueno, pero yo no, No, eso no, en no, no, público no la no, digas, no la digas. Solo no. quiero saber si tú tienes tu propia teoría de quién crees que es. Sí, pero vamos, pero tampoco lo veo muy importante eso, ¿eh? No, Ujú. no. A ver, el Yo hecho de... respeto además respeto su querer estar en el anonimato, Ujú. pero bueno, ya creo que ahora lo importante es que Bitcoin es lo que es y ya y está bien que su creador desapareciera bueno, para que esto fuera lo más trust minimized posible, que no haya que estar pendiente de lo que deje o de decir el gran Kahuna de Bitcoin. Así que mejor así, yo creo que está bien así. Totalmente. Manuel, ¿dónde puede la gente encontrar más sobre ti, sobre tu trabajo, sobre lo que escribes? Pues en Twitter, yo suelo estar en Twitter todo cualquier cosa que escribo y tal, la publico en Twitter, así que Manuel Polavieja, Ujú. @Manuel Polavieja y me podéis encontrar. Perfecto, pues muchas gracias.
Muchas gracias a ti por la invitación. Un saludo a todos. Adiós, hasta pronto.